Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España, y nos encontramos aquí nuevamente en un programa Defendiendo mi Fe en su radio, Radio Eternidad. Estoy feliz de poder compartir un nuevo programa con ustedes que han seguido todas las publicaciones que hemos ido subiendo desde el año pasado a esta programación. En el programa Defendiendo mi Fe buscamos hacer dos cosas. En primer lugar, exponer con claridad las Sagradas Escrituras y sobre todo tratar temas que consideramos fundamentales para nuestra fe cristiana. Y en segundo lugar, también en ocasiones sacar a la luz algunos de los peligros que enfrenta la Iglesia en el día de hoy. La Biblia nos enseña que falsos maestros se levantarían en medio del pueblo de Dios y de manera encubierta introducirían herejías destructoras. Buscarían torcer la verdad y engañar a muchos con el error. Estarían disfrazados de cordero siendo lobos, así como Satanás también se disfraza de ángel de luz. Pero en el día de hoy deseo compartir con ustedes una palabra que estaba reflexionando el otro día yo en la intimidad y quería y sentía en mi corazón poder compartir esta reflexión con más personas. Y por eso dediqué este programa a compartir esa reflexión personal con ustedes. Es algo que encontré en el libro de Tito, concretamente en el capítulo 3 y los versículos 3 al 7. Lo que yo quiero que veamos aquí, y quiero separarlo en dos, son dos cosas que todos nosotros debemos haber considerado. Y yo pensaba cuando leía este pasaje que son cosas que debemos considerar cada día, a pesar de que yo podría decir incluso de que son dos cosas que si no las reconocemos ni siquiera podemos ser creyentes. Tito en el capítulo 3 y el versículo 3 dice lo siguiente: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Wow, hermanos, cuando nosotros vemos esta lista de palabras, cuando nosotros nos encontramos estos calificativos, desobedientes, necios, extraviados, esclavos de deleites, no que caigan en pecado, esclavos de deleites y de placeres diversos, gente que vive en malicia, gente envidiosa, aborrecible y llena de odio los unos por los otros. Cuando nosotros leemos esta lista de cosas, nosotros pensaríamos, wow, qué gente malvada, qué gente terrible, qué gente miserable. Pero mira cómo empieza Pablo el versículo 3 diciendo, porque nosotros también en otro tiempo éramos. Wow, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos entender como creyentes es que debemos recordar cuál es nuestra naturaleza, cuál era nuestra naturaleza sin Cristo. Una de las cosas que nosotros sabemos es que sin reconocer nuestra miseria no podemos ver la necesidad de un Salvador. Nosotros debemos entender, para llegar a ser cristianos, para llegar a poder mirar a Cristo y ver la necesidad que tenemos de un Salvador, que somos miserables pecadores. Si nosotros hoy somos creyentes, nosotros debemos haber pasado por el filtro de reconocer nuestro pecado. Hoy en día es muy triste, pero una de las cosas que encontramos en algunas congregaciones es la manera como se atraen las personas a la iglesia. Yo he visto congregaciones donde se predica un Jesús que podríamos llamar terapéutico, donde personas llegan a campañas evangelísticas o algún tipo de evento o algún culto dominical cargaditas de problemas, llenas de sufrimiento matrimonial, llenas de sufrimiento personal, llenas de cargas y sufrimientos de todo tipo, por habido y por haber. Pero cuando llegan allí, en vez de ofrecerles el verdadero evangelio, yo no sé si son movidos por el dolor de ver gente que sufre y pensar, ¿cómo le voy a hablar de sus pecados con lo que está sufriendo esa persona en este momento? ¿Sabes qué? Le voy a ofrecer paz en Jesús, le voy a ofrecer consuelo en Jesús, le voy a ofrecer soluciones en Jesús, le voy a decir que Jesús va a arreglar su casa, le voy a decir que Jesús
va a arreglar su matrimonio. Le voy a decir que Jesús va a arreglar su salud. Le voy a decir que Jesús va a arreglar su economía. Y entonces empezamos a ofrecer a un Jesús terapéutico, a un Jesús solucionador de problemas, a un Jesús que va a arreglar todas las luchas que tienes con tu marido, que va a arreglar todas las luchas que tienes con tus hijos, que va a arreglar toda tu infelicidad, que va a arreglar toda tu pobreza, que va a arreglar toda tu enfermedad. Y entonces, al final de ese mensaje de Jesús terapéutico, te digo, cierra los ojos, pasa adelante, repite conmigo esta oración y entonces, ¡wow!, somos uno más en el redil del Señor. La pregunta es, ¿por qué buscó esa persona entonces a Jesús? No vio la necesidad de un salvador de sus pecados. Esa persona vio en Jesús un salvador de sus problemas, pero no el problema más grande, sino sus pequeños problemas terrenales, sus conflictos familiares, sus problemas personales, sus problemas de salud, sus problemas económicos. Y yo no digo que no sean dolorosos, obviamente son problemas difíciles. Obviamente sufrimos cuando tenemos problemas matrimoniales, sufrimos cuando hay problemas con los hijos, sufrimos cuando hay problemas económicos, sufrimos cuando hay problemas de salud, pero el gran problema de la humanidad no es ese. El gran problema de la humanidad no es otro que su pecado. Y por eso, para nosotros llegar a ver a Cristo como nuestra única esperanza, primero debemos reconocer nuestra miseria. Cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte empieza a definir las bienaventuranzas, empieza a hablar de bienaventurados los que lloran. ¿Pero lloran por qué? Bienaventurados los que lloran de tristeza porque les han rechazado, bienaventurados los que lloran de tristeza porque alguien les dio la espalda, bienaventurados los que lloran porque les dejó su pareja. No, bienaventurados los que lloran por su pecado, los que han visto su miseria. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Pobres de espíritu? ¿Cómo es un pobre de espíritu? Una persona que reconoce su miseria espiritual. Una persona que delante de Dios reconoce que no tiene absolutamente nada bueno que aportar. Una persona que reconoce su pobreza espiritual, su miseria espiritual. Una persona que al final es consciente de su pecado y de su maldad y que ante el Dios Santo no tiene ninguna esperanza. Y entonces son esos los que lloran por su pecado, los que reconocen su miseria, que contemplan la esperanza de reconciliación y salvación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que una cosa que todo creyente debe reconocer es su miseria, su miseria. Pero ahora yo quiero dar otro pasito más. Para llegar a ser creyentes, primero debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Quien viene a Jesús por los panes y los peces, quien viene a Jesús por la cura de una enfermedad, no significa que haya sido salvo. No, porque nosotros podemos seguir a Jesús como muchos lo seguían en los evangelios, por los milagros, por los panes, por los peces, por las multiplicaciones, por su poder manifestado. Pero luego cuando Jesús empezó a decir, miren, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Ahí se van unos cuantos. Y cuando Jesús dice, miren, voy a decir otra cosa, si alguno ama padre, madre, esposa, esposo, hija o hasta su propia vida más que yo, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y al final quedan 12. Y él les pregunta, ¿no os queréis ir vosotros también? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces nosotros debemos entender que seguir a Jesús por los panes y los peces, por la cura, por los milagros, nos puede llevar a estar toda la vida en una iglesia, y digo iglesia refiriéndome al templo, cuando me refiero a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿no? Me refiero a congregar en una religión, ser parte de una denominación, ser parte de un grupo religioso y al final decir, Señor, Señor, y el Señor decir, mira, yo no te conocí, ya, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, yo cantaba alabanzas, yo iba cada día al culto, ya, pero
Nunca te conocí porque nunca reconociste tu miseria, nunca te arrepentiste de tus pecados. Llegaste a mí por motivos equivocados, me viste como un amuleto de la suerte, me viste como algo que llevar en tu vida para protegerte, me viste simplemente como algo que te protegería de todo mal, me viste como ve alguien una pata de conejo colgada en un coche que le proteja, o la estampita de una virgen en un coche que le proteja, o cualquier amuleto que le proteja. Tú has visto en Jesús un amuleto protector, o un amuleto de la buena suerte, o un amuleto que atraiga el dinero. Pero nosotros debemos ver a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y solo reconoceremos a Jesús como nuestro Salvador cuando nosotros aceptemos que necesitamos ser salvos, y nosotros solo reconoceremos que necesitamos ser salvos cuando reconozcamos nuestra miseria. Y por eso es importante que Pablo le recuerde a los creyentes lo que ellos eran en otro tiempo: necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos los unos a los otros. Eso éramos. Pero hay una cosa que no debemos olvidar jamás. Una vez nosotros hemos nacido de nuevo, una vez hemos puesto nuestra confianza en el Señor y Salvador Jesucristo, una vez el Señor nos ha salvado por su pura gracia y nos ha dado el don de la fe para que podamos creer verdaderamente el Evangelio, una vez se ha producido el nuevo nacimiento en nuestros corazones, una vez nos ha quitado el corazón de piedra, nos ha dado un corazón de carne y nos ha dado su Santo Espíritu para que andemos en sus caminos, debemos reconocer que hasta que tengamos un cuerpo glorificado en la eternidad, hasta que podamos resucitar con cuerpos glorificados para pasar una eternidad con Cristo en gloria, nosotros todavía batallaremos con esta carne y nosotros todavía trataremos con lo que muchos teólogos llaman el pecado remanente. Somos nuevas criaturas, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos esclavizados a esas pasiones, ya no estamos esclavizados a esos deleites, ya no estamos esclavizados a la desobediencia, ya no somos esos seres llenos de odio constante y aborrecibles, pero debemos batallar con la carne, porque el proceso de santificación es un proceso, no es un día, y ahora estamos en ese proceso. El que empezó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando, pero somos responsables. Entonces, no solo debemos aceptar que para ser creyente hay un paso previo, que es reconocer nuestra miseria, y eso nos puede llevar a arrepentirnos de nuestros pecados, sino que siendo creyentes debemos recordar siempre cuál era nuestra naturaleza antes de Cristo en Adán y seguir recordando que hasta que tengamos un cuerpo glorificado, eso puede asomar la cabeza todavía. Por eso, aunque no somos esclavos, a veces desobedecemos. Por eso, aunque no somos esclavos, a veces actuamos con necedad. Por eso, aunque no somos esclavos, a veces le damos lugar a un placer inadecuado. Por eso, aunque no somos esclavos, a veces llegamos a sentir envidia. Por eso debemos seguir recordando lo que éramos, recordando que ya no somos esclavos de eso, pero recordando que queda ese pecado remanente con el que tenemos que batallar y luchar, mortificando el pecado, batallando contra la carne por el Espíritu. Y ahí vamos a la segunda parte de lo que quería comentar. La segunda parte va de los versículos 4 al 7. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La primera cosa que todos debemos reconocer, una, es nuestra miseria y dos, nuestro Salvador. Debemos reconocer que éramos miserables pecadores y por eso nos arrepentimos, y debemos reconocer que Dios proveyó a un Salvador glorioso y perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y poner nuestra fe en nuestro Señor y Salvador, nuestro glorioso sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y mira qué maravilloso lo que nos recuerda Pablo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no han sido nuestros buenos actos, no han sido nuestras obras de misericordia, nuestras limosnas, nuestro buen trato a los pobres o que damos de comer a mendigos un día a la semana, no ha sido que nos hemos portado bien con una abuela o que hemos tratado bien a mamá o que hemos intentado respetar a nuestra esposa, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Conforme a su misericordia. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que éramos. Quizá hacíamos una cosa buena, pero hacíamos un montón mal. No hay nadie, absolutamente nadie, que haya cumplido toda la ley. No hay nadie, absolutamente nadie, que no haya pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Puedes hacer cosas buenas y creer que eres buena persona cuando te mides con este mundo, cuando te comparas con este mundo, cuando te asemejas con este mundo. Cuando tú te mides con Hitler, pareces un angelito. Cuando tú te mides con Mussolini, cuando te mides con Maduro, cuando te mides con cualquier dictador de este mundo, tú pareces la mejor persona sobre la faz de la tierra. Es más, a veces te encuentras a personas por la calle que le preguntas, oye, ¿tú crees que irás al cielo o al infierno? Y te dicen, no al cielo, ¿pero por qué? Y te dicen así, porque yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he violado. Para ellos, no cometer un genocidio, ya mereces el cielo. Para ellos, no haber apuñalado a alguien o pegado un tiro en la cabeza a alguien, ya te mereces el cielo. Pero la realidad es que cuando nos comparamos con el santo Dios, porque el que va a hacer el juicio no va a ser un hombre, el que va a hacer el juicio va a ser el santo Dios, nosotros vemos que hasta nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de su santidad y pureza. Quizá no hemos matado a nadie, pero el Señor dice que aquel que habla mal del hermano ya es un homicida. Podemos haber matado a gente con nuestras palabras. Quizá dices, yo nunca me acosté con otra mujer o con otro hombre que no fuera mi esposo o mi esposa, pero Jesús dice que el que mira y codicia en su corazón ya adulteró. El que mira y codicia y adulteró en su corazón. Para Jesús el adulterio no está en la cama, está en el corazón, en el deseo interno hacia una persona que no es tuya. Nosotros podemos a veces no haber robado, pero haber codiciado los bienes de nuestro prójimo. Nosotros quizá no hemos dicho una mentira muy grave, pero ¿cuántos no dicen que han dicho alguna mentira piadosa? Entonces, al final, cuando tú ves la lista de mandamientos de Dios, los hemos roto. Y por eso, primero, debemos reconocer nuestra miseria y segundo, debemos reconocer a nuestro Salvador, porque nosotros no podíamos salvarnos. No podíamos salvarnos por nuestras obras, no podíamos salvarnos por lo que nosotros hiciéramos, no podíamos salvarnos por obras hechas con nuestras manos, no podíamos salvarnos por nuestras propias acciones y necesitamos de la gracia, la bondad y la misericordia del Señor que proveyó a un cordero, que Él proveyó el sacrificio, Él proveyó la manera como su justicia y santidad quedarían satisfechas, no por nuestras obras, sino por su pura misericordia, entregándonos a un Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que ha dicho Pablo, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, gloria a Dios por eso. El Señor no solo nos ha perdonado, nos ha regenerado y nos ha renovado. Aquel que está en Cristo ahora es nueva criatura. Hemos reconocido nuestra miseria. El Señor nos ha permitido, por el don de la fe que nos ha dado, poner nuestra fe en el Evangelio y en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el momento que creímos el Evangelio, dice Pablo en Efesios capítulo 1, que habiendo escuchado el mensaje de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué hace ese Espíritu Santo en nosotros? Ese Espíritu Santo es el que nos va a seguir transformando, nos va a seguir limpiando, nos va a seguir lavando. Es ese Espíritu Santo el que va a obrar toda nuestra vida para seguir transformándonos a la imagen de Cristo, renovando nuestra conducta, renovando nuestra mente, renovando nuestro carácter. Hemos sido regenerados. Como dice Jesús a Nicodemo en Juan 3, hemos nacido de nuevo. Algo que los hombres no podían hacer. Algo que no estaba en nuestras manos. No es un nacimiento de carne, no es un nacimiento que hacen los hombres, es un nacimiento que viene solo de Dios, un nacimiento por el Espíritu Santo.
Y dice el versículo 6 que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La figura clave de todo el plan redentor. Si tenemos hoy al Espíritu Santo, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, si hemos recibido la gracia de Dios, si hemos recibido el don de la fe, si ahora podemos ser nuevas criaturas, si ahora tenemos un nuevo corazón, si ahora podemos ser hijos de Dios, si ahora el Espíritu dentro de nosotros clama, Abba, Padre, es por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, puesto que no solo hemos recibido salvación, sino promesa de redención eterna, promesa de gloria eterna, promesa de bendición eterna. Y hermano, qué gran regalo, porque esos que éramos, y repito las palabras de Pablo, los que éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, los que vivíamos en malicia, en envidias, en aborrecibles y odiándonos unos a otros, hemos sido regenerados, hemos sido renovados por el Espíritu, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza. Y no solo eso, sino que nos ha otorgado maravillosas promesas, y sabemos que un día estaremos con Él en gloria, en un lugar donde ya no lucharemos con el pecado remanente, donde ya no pecaremos ni una sola vez, no tendremos un solo mal pensamiento, una sola palabra mala, un solo acto inapropiado, no cometeremos un solo pecado, no habrá sombra de pecado allí, no aparecerá ni un poquito de pecado en ese lugar. Y además, cuando ya no haya pecado, que es la causa de todos los problemas de la humanidad, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, porque no solo seremos redimidos nosotros, sino que la tierra también, porque Dios habrá provisto cielos nuevos y tierra nueva. Por eso la creación también clama por la manifestación de los hijos de Dios. La creación también gime, porque la creación también fue sujeta a maldición por causa de nuestro pecado. Y en ese precioso plan de redención, no solo nosotros fuimos salvos, sino que la salvación también va a afectar en cierta manera a esta tierra que ahora está seca, árida, que está bajo la maldición que el pecado trajo también sobre ella. Y un día, ¡wow!, cielos nuevos y tierra nueva, todo fértil, todo perfecto, todo precioso, maravilloso, sin enfermedad, sin dolor, sin lágrimas, sin tristeza, sin guerra, sin pandemia, sin nada, absolutamente nada, todo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios por el Cordero que proveyó. Así que dos cosas: recordemos lo que éramos para seguir luchando con nuestra carne, pero recordemos también a nuestro Salvador, en quien nosotros hemos tenido redención y el perdón de los pecados. Hermano, guárdate estas palabras en tu corazón. Que este programa de hoy, aunque tú digas, no, esto es más para un no creyente, para un inconverso, no, esto lo tenemos que seguir escuchando cada día. Este es el mensaje que nos da aliento, que nos da fuerza, que nos sostiene. Recordar lo que éramos y lo que Dios ha hecho en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Guarda estas palabras, guarda especialmente este programa en tu corazón. Escúchalo a diario, recuérdatelo cada semana para que te infunda aliento, para que te recuerda que eres amado, para que recuerdes la gran misericordia que Dios ha traído sobre nosotros, la gran gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, y salgamos también a compartir este mensaje con otros, porque faltan ovejas en el redil. Vamos a predicar este glorioso evangelio para que otros reconozcan su miseria y reconozcan al Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí un nuevo programa de Radio Eternidad, aquí el programa Defendiendo mi Fe, y su hermano Juan Manuel Vaz, un día más con todos ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.